agradecer que estén acá, darles la bienvenida a el primer diálogo de este ciclo que hemos denominado Descubriendo el Paisaje Chileno. Nuestro interés como corporación por una parte y también en función de este evento que estamos desarrollando, empezamos a desarrollar ahora, que les voy a presentar a nuestros invitados, es poner sobre la mesa el tema del paisaje y lograr persuadir, ¿no? Y aquí estoy ocupando las palabras del rector Peña, que en algún minuto señaló que en cierta medida la universidad tenía esta capacidad de ser un ámbito donde se dialogaba y se persuadía, no se forzaban las ideas. Y en ese sentido nos interesa a partir de distintos interlocutores lograr persuadirlos de la posibilidad de establecer una suerte de secuencia de miradas múltiples al paisaje chileno. Y en ese sentido, hoy día estamos profundamente contentos de tener con nosotros a, por un lado, Cristina Pérez, que ha sido una persona muy importante, ¿no?, en la formación de distintas generaciones, ¿no?, en torno a enfocar la mirada a esta condición de nuestro territorio. Primero, nuestra geografía y, por supuesto, el paisaje que hemos construido. En ese sentido, no les voy a narrar su extenso currículum, ustedes lo ver en detalle en la fila que tenían en sus asientos, pero Cristina es arquitecto, tiene una maestría en arquitectura del paisaje y un doctorado en historia y teoría de la arquitectura, y se ha desarrollado en paralelo a su carrera profesional distintas actividades académicas, incluyendo en esta universidad y en esta escuela en particular. Cristina además ha trabajado profundamente en torno a la mirada y a la representación histórico-pictórica del paisaje chileno, que es de lo que vamos a hablar hoy día. Y por otro lado tenemos a Sebastián Schoenberg. Él es doctor en literatura hispanoamericana de la Universidad de Chile y actualmente es el director de la carrera de letras en nuestra universidad. Que es lo que nos parece profundamente interesante también en el caso de Sebastián, su capacidad de mirar desde la literatura las distintas visiones que han existido de este paisaje y en particular en un ámbito que suele estar rezagado, como él me explicaba una vez, que es la narrativa del siglo XX, ¿no? Entonces, superando, digamos, esa habitual y profunda también estudio de los cronistas y los expedicionarios y los viajeros antiguos, él se ha concentrado en un ámbito, digamos, no habitual, ¿no?, para entender este paisaje. Y en términos de la dinámica de hoy día, lo que vamos a hacer es que tanto Cristina como Sebastián van a hacer sus respectivas presentaciones y después vamos a intentar dialogar, ojalá entre todos, en relación a lo que ellos han presentado y expuesto acá. Así que muchas gracias a ambos, estamos realmente contentos de que hayan aceptado estar hoy día. Llamado esta conversación los elementos fundamentales del paisaje de Chile presentes en la mirada pictórica e identidad como concepto en exploración. Y digo en exploración porque este trabajo lo empecé hace mucho tiempo en base a un proyecto Fondesit en el que trabajé con la historiadora Isabel Cruz y la geógrafa Valeria Maino, donde nos pareció que la pintura, de la cual yo no voy a hablar como arte pictórico, sino que voy a hablar de la pintura como documento, contenía una cantidad de información que no había sido explorada. Y eso es lo que de alguna manera hoy día en este corto rato le voy a exponer. Obviamente tengo que empezar primero de decir algo sobre los conceptos, que son muchísimas definiciones del concepto paisaje. Y en principio yo diría que son dos las claves en las que se ha definido el paisaje. Una, diría que es la clave medioambiental, que es la que más trabajan los geógrafos, y es la interrelación derivada de la interacción entre morfología, geomorfología, clima, vegetación, fauna, agua y también la modificación antrópica. Y la clave que yo llamo estética es como la realidad percibida por un observador que, según estas definiciones, si no hay un observador tampoco hay paisaje, sino que hay un territorio. Hay muchas definiciones muy interesantes que voy a mencionar algunas,
como por ejemplo el paisaje como expresión espacial y visual del medio, el paisaje como escenario del mundo, dicho por Ernst Gombrich, y es la mirada la que dota el paisaje el sentido. Eso es lo que entre muchas otras definiciones se ha dicho. Ahora, yo me voy a quedar con esta definición, que el paisaje es el territorio visto y se vincula con la percepción, sensibilidad y las relaciones emotivas y personales del hombre con su lugar, con su cultura. Interesante también, Merleau-Ponty, un filósofo francés, dijo que somos parte de la extensión abierta de la naturaleza en una experiencia de identidad e intimidad propia de la vida del hombre. Y este concepto de intimidad es de identidad el que me interesa sobremanera. Entonces, la partida, como había dicho, es el Fondesi, que explora entonces la puesta en valor de los paisajes de Chile en busca de lo propio en un país como Chile, que creo realmente requiere y necesita de elementos de identidad, porque siempre queremos ser los ingleses de Sudamérica, o los leones o los tigres. Yo creo que aquí en la pintura de alguna manera va a aparecer aquello que a mí me parece más propio y de aquí. El objetivo pendiente, porque esto como que no tiene cierre, es hacer un catastro histórico entonces del paisaje de Chile en la pintura, siempre relacionado con la identidad. La pintura como construcción de diferentes relatos históricos silenciosos, según los ordenamientos temáticos posibles, que según cómo ordene yo estas imágenes, es la cantidad de información y conclusiones que uno puede sacar. Finalmente, integrar los conceptos de arqueología del paisaje, que es un concepto nada nuevo tampoco, acuñado por Dario Lablache y Friedrich Ratzel, que pretende y trata de construir entonces un relato importante. Quiero mencionar esos seis periodos que constatamos en la pintura, y voy a leer muy rápidamente. El siglo XVI lo llamamos el paisaje americano mítico, ya voy a explicar por qué. Siglo XVII, el paisaje encontrado. El XVIII, comienzo del siglo XX, el paisaje configurado. El mismo XVIII, el paisaje analítico de las expediciones científicas. El XIX, el paisaje espiritualizado y simbólico, y fines del XIX, comienzo del XX, el paisaje propio. El mítico, entonces, va a ser proyectado desde Europa en imágenes míticas, tratando de descubrir el escenario geográfico, pero es pintado o dibujado o grabado a partir de las crónicas escritas. Entonces, si miramos estas imágenes, ¿verdad? Teodoro de Brie, un alemán que expresa lo que lee en las crónicas, y lo que dibuja, ¿verdad? Son personajes que realmente no tienen nada que ver con la realidad del Nuevo Mundo. El siglo XVI, el paisaje encontrado consagra el hallazgo de elementos geográficos diferentes a los europeos, por ejemplo el desierto, el mar y cordillera, pero sobre todo en esta escala desconocida que el europeo encuentra aquí. Obviamente ahí el padre Alonso Valle es probablemente de los mejores representantes de esos tiempos, y junta entonces información mapeada y también dibujada, ¿verdad?, dando una cantidad de informaciones muy, muy importantes, tanto sobre lo que sería la ciudad de Santiago en este caso, y también otras ciudades de Chile.
Siglo XVIII y comienzo del XX, el paisaje configurado, la capacidad de observación de los cronistas y dibujantes comienza a centrarse en los elementos propios y característicos del paisaje local, por lo que la mirada paulatinamente va diferenciándose de los modelos europeos. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera vez que aparece el Cerro Huilén, ¿verdad? Nos confirman las pinturas posteriores su calidad de peñón. Como les decía, yo uso la pintura como un elemento de información, como un documento donde, por ejemplo, todo lo que hemos escuchado sobre el paisaje de la zona central, que aquí hubo bosques, etcétera, etcétera, pero que la pintura demuestra que es absolutamente falso. El siglo XVIII, importantísimo paisaje analítico de las expediciones científicas. Y ahí tenemos entonces las expediciones que Europa Ilustrada envía a América para conocimiento razonado, clasificador y tipificador de la realidad física y biológica. No una mirada desde América, sino que es una mirada desde Europa y para Europa. El siglo XIX, el paisaje espiritualizado y simbólico es la realidad pintada ahora por el romanticismo europeo, pero también los pintores que llegan, ¿verdad? Pero también por los pintores que salen de Chile, se van a estudiar Europa y vuelven pintando entonces los elementos que empiezan a aparecer como importantes, ¿verdad? Como ya cosas realmente propias de Chile. El siglo XIX y comienzo del siglo XX empieza a aparecer aquello que parece lo propio, de la directa vitalidad de su agreste presencia, del mundo natural, rural y popular, que pasa a construir ya a fines del siglo XIX lo propio del país como la cultura y estética nacional. Más adelante elaboro un poco más sobre eso. Los documentos que yo uso entonces son los mapas, los dibujos y las pinturas, y puse este como el primer ejemplo porque me parece realmente espectacular la representación de Padre Ovalle en este mapa, que uno podría decir que dibuja como los niños, ¿verdad? Donde está todo el plano, está la elevación, están los detalles, etcétera. Tenemos la cordillera de los Andes, ¿verdad? Aquí uno podría leer de este grabado un montón de información. Yo obviamente por el tiempo lo voy a hacer muy brevemente, pero aparece la cordillera, ¿verdad? Todas las aguas que fluyen desde ella hacia el océano, que en esos tiempos se llamaba el mar del sur. Fíjense que el mapa está vuelto hacia Europa. Todo lo que nos informa acerca de los personajes, de los animales, de los grandes ríos, la escala, por ejemplo, de estos ríos versus estas quebradas nuestras, también es una tremenda información que ya comparece. A mediados del siglo XX, Chile reconoce la nueva mirada sobre el territorio. Gay, Domenico y Filippi son entonces los primeros personajes que dan y arman una idea de país. El paisaje, como elemento normado por la legislación chilena, aparece no como concepto de paisaje, pero aparece por primera vez bajo la presidencia de Arturo Alessandri y graba lo que se llamarían las bellezas naturales, ¿verdad? Que posteriormente serán lo que entendemos por paisaje. El paisaje natural y el paisaje cultural, y el cultural dividido como urbano y rural, y lo más pintado entonces en el paisaje natural es la cordillera, el mar, los bosques, volcanes, ríos y quebradas. Y en el paisaje cultural, lo urbano. En el siglo XIX la mirada se vuelve hacia Santiago y lo que he llamado posteriormente los lugares paradigmáticos, que es la Alameda, la Plaza de Armas, la plaza, digamos, en ese tiempo no de armas, el Cerro Santa Lucía o el Huele y los bordes del río Mapocho. Lo rural, donde impera la lógica de lo efímero y del espacio intermedio,
de los parques de las casas patronales y las construcciones de adobe, lo propio del campo. Se pintan los personajes con clara diferenciación de los estratos sociales y los acontecimientos culturales como el 18 de septiembre, las fondas, los paseos. Entonces, cordillera, mar, valles, volcanes, y ríos y quebradas. Y empieza a aparecer el carácter propio. La primera gran diferencia con el paisaje europeo, obviamente, es la escala de los elementos que se pintan. La agrestitud como característica fundamental de la zona central y que es la zona más pintada. Norte, abstracto, diáfano, luminoso, poco pintado. Sur, bosques, lomajes, ríos, lagos. Lo único diferente que encuentra el colonizador son los volcanes. Ahora, el sur, un paisaje completamente reformado, porque sobre todo las colonias alemana y la italiana llegan con la melancolía de reconstruir su propio lugar. Entonces, ciudad y pueblos, acontecimientos y personajes. Las ciudades más pintadas, lejos, Santiago y Valparaíso. Paisaje de pueblos chicos y muy pocas ciudades intermedias. Celebraciones nacionales, batallas, fiestas, reuniones sociales y retratos con fondos de paisaje, vestimentas y diferencias sociales muy claras. Cordillera y mar entonces van a ser este maravilloso cuadro de Helsby que toma entonces un trozo de la cordillera con su increíble textura, ¿verdad? Y el mar, donde aparece entonces la escala, ¿verdad?, de los elementos como en los que nosotros llegamos a ese lugar, la cordillera, pero el mar y la cordillera entonces los elementos más pintados. En el paisaje de la cordillera de Chile se expresa lo infranqueable, indomable, perdona, te voy a robar algunas palabras, fuerte, inexpugnable, un paisaje cerrado, oculto, sublime y misterioso, sorprendente, majestuoso. Es panorama, es fondo, es espectáculo dinámico y cambiante. Es donde se pierde la legibilidad, donde domina la distancia, un paisaje siempre presente pero invisible a la vez. Es color y es masa, donde sentimos placer junto al espanto y donde aparece la pasión y el asombro. La cordillera con la dinámica de sus cambios, ¿verdad? Con el fondo en la lejanía y también con los elementos a primer plano. Un tema sumamente importante en la pintura de la cordillera son los colores que los pintores usan para expresar entonces este hecho climático, hecho global, ¿verdad?, donde el sol se pone frente a la cordillera y la ilumina. Todos la hemos visto de esta forma, ¿verdad?, y con esta luz. Las quebradas y los esteros, la cordillera con su textura y con la vegetación, donde tenemos esa cosa tan espectacular de tener cactáceas y la nieve al mismo tiempo. Las quebradas y los esteros, las faenas, la cordillera y la masa que tenemos al frente. Y Nemesio Antunes, que cierra para mí esta etapa el tema de la cordillera, pero fíjense que usa exactamente los mismos tonos que usaron los pintores anteriores. Por favor, no se oye nada lo que dije antes. Sí, poca costumbre se cantando. Los volcanes, un tema extremadamente importante. Fíjense que desde el año 1757 tenemos ya la información acerca de los volcanes, obviamente Gay con esta mano un poco infantil, ¿verdad?, pero la realidad. Los volcanes, su terrible actividad, y los volcanes como el paisaje del sur, en este caso zona central. El paisaje del mar de Chile. Importante decir que puse la cordillera y el mar como los primeros temas,
porque son lejos los elementos más pintados y yo creo que es lo que más nos identifica como país, ¿verdad? A lo largo de todo el país tenemos la tremenda costa y la cordillera, y la pintura de paisaje realmente lo expresa. El mar, bravo, violento, tempestuoso, es faena y es balneario, es actividad y es descanso. Es apacible y es traicionero, indómito y inesperado. Es distancia, es la puesta de sol, es ensoñación y es desasosiego. Es goce y es pavor, es alegría y desdicha. Mar de Chile. Los primeros grabados de Teodoro de Brillo, mismo que también pintó la llegada del conquistador. El mar muchísimas veces está asociado a los pueblos que están construyéndose en su borde, y fundamentalmente Valparaíso pintaba muchísimas veces asociado al mar. Tenemos toda la información, ¿verdad?, de la bahía de Valparaíso, pero también de lo que son los cerros alrededor, ¿verdad?, y cómo se van a ir poblando. Elementos sociales, ¿verdad?, como la sociedad chilena en ese momento vivía en relación y en convivencia con el paisaje muy natural, muy agreste de este país. Valparaíso y su puerto, ese mar tremendamente tempestuoso que todos ya hemos conocido, las batallas, que son los otros temas pintados, y la faena pesquera, ¿verdad? Que entonces el mar para el pintor es faena pesquera, como vamos a ver, y también faena portuaria, fundamentalmente de nuevo Valparaíso. Entonces tenemos el mar. Hasta muy tarde el mar empieza a ser pintado como playa. Como playa, como goce frente al mar. Y de nuevo Antúnez me cierra esta temática con este maravilloso cuadro de la playa y el goce de la playa. Los valles pintados con sus cerros, muchas veces los cerros de la costa, la cordillera de la costa, y por supuesto el valle del río Mapocho, que va a ser pintado muchísimas veces, que es esta gran cuenca visual que nos permite mirar hacia la cordillera, hacia el río, y aquí tenemos esta pintura del Cerro Santa Lucía. En este mismo punto son como 5 los pintores que pintan desde este mismo lugar. Lo Contador y la vista a la cordillera y el valle del Mapocho, de nuevo el uso de este lugar muy socorrido, y empiezan a aparecer algunos elementos como es la plantación, ¿verdad?, de los álamos a lo largo de Providencia. Importantísimo clásico. Alejandro Chicarelli se pinta a sí mismo sentado en Peñalolén, mirando hacia el Valle de Santiago, y Antonio Smith pinta exactamente del mismo lugar, pero ya un valle que está trozado, ¿verdad?, para la agricultura, y aparece el Cerro Santa Lucía. Ciudad de Santiago y sus 4 lugares paradigmáticos, característicos más pintados, que son estos 4 que había mencionado. Desde el siglo XVII al XIX, la Alameda fue la imagen de la tensión natural entre el campo y la ciudad, simbolizando una identidad no consolidada y fomentando la adopción de imágenes extranjerizantes o extranjeras. Ahí tenemos 4 momentos distintos de la Alameda. El espacio verde es implementado a partir de acciones privadas, en especial de las órdenes religiosas, que posteriormente es desarrollado por el gobierno, y aquí tenemos el dibujo de la mano de Bernardo Higgins, ¿verdad?, el que ordena la plantación de estos álamos
la construcción de las acequias y la conformación de este campo de la libertad civil, un lugar que va a ser tan tremendamente importante para Santiago por más de 2 siglos. El Cerro Santa Lucía, entonces, el otro lugar que a mí me parece que es uno de los fundamentales de Santiago, su forma, su realidad original, la construcción de lo que fue este peñón y finalmente la plantación de toda la vegetación, ¿verdad?, que es lo que conocemos hoy día. Me parece interesante ver el sistema de riego que teníamos, ¿no? La Plaza de Armas, esa plaza, un lugar, en primer lugar, el centro de la actividad cívica, el lugar de encuentro, el lugar del agua, el lugar de las autoridades y también de la cárcel. Todos los eventos importantes se hacían en la Plaza de Armas y a mí me parece extremadamente importante este cuadro pintado por Chartrand de Treville, que muestra una transición que realmente es tremenda, porque aquí tenemos la plaza como mercado, como lo fue por mucho tiempo, con toda la gran actividad, pero aquí en la esquina nace entonces la Plaza Verde, que posteriormente, a fines del siglo XIX, ya cambia completamente de carácter. También podemos mirar lo que son las vestimentas y los estratos sociales clarísimos, ¿verdad? Aquí la pareja elegante, que no va para allá, sino que va justamente a lo que sería la Plaza Verde. El otro lugar son las riberas del río Mapocho, ¿verdad? Y ya en ese tiempo se entendía que el paseo a lo largo del río era un tema importantísimo, cosa que posteriormente se nos olvidó completamente. Esta gran cuenca visual, como decíamos, hacia la cordillera, y el río que se pinta muy suave, muy domado. La bajada al río, la plantación de los árboles y la cordillera siempre presente. Y interesante también ver el uso del río cuando el caudal bajaba. La ciudad de Valparaíso, la segunda más pintada de Chile, nos muestra la tremenda dificultad que había para conectar entonces el puerto con la ciudad de Santiago. Los más importantes edificios, como en el caso de la aduana, por supuesto, ¿verdad?, ahí está en su centro, y la ocupación de los cerros. Interesante ver también que no se fueron ocupando desde abajo para arriba, sino que se ocuparon en las cimas, el plan, y recién entonces las pendientes. Este encuentro que es el acusete de lo que hemos hecho del borde mar de Valparaíso. Era el lugar que permitía ir observando todas las faenas, como las pesqueras, las faenas portuarias, tener un lugar digno, ¿verdad?, frente al elemento que fue el origen de la ciudad de Valparaíso. Una gran vereda, un gran espacio, entonces, que permitía vivir una vida de ciudad de mar. Un paseo. Y finalmente aquí el mar completamente encerrado, ¿verdad?, construido y hecho preso. Los pueblos no muy pintados en general, pero aparecen con algunos elementos ya propios, ¿verdad?, de tipos de construcciones, de la fragilidad de las construcciones, algunos elementos muy bellos de arquitectura de pueblos, las casas de adobe, las construcciones de frente continuo, de calles angostas, de veredas muy angostas. Los árboles más pintados, la palma, el álamo chileno, entre comillas chileno, y la araucaria. La palma, que muchas veces decimos que la palmera no es de aquí, pues sí es de aquí.
no cualquier palmera, sino que la palma, la Jubara chilensis, que es una palma realmente maravillosa y que deberíamos usar muchísimo más. Y muchos pintores la pintaron como lo propio y lo apropiado. El álamo chileno, que aparece muchas veces como absolutamente protagonista y en otras veces más bien acompañando otros elementos que son los más importantes, hasta que aparece también la alameda en la cual se plantan esos álamos. Y el otro árbol obviamente es la araucaria, que viene pintándose desde el sur, siempre acompañada de los lugareños. Y finalmente, de nuevo, Antúnez cierra ese tema con esta maravillosa representación de la araucaria. Yo quiero cerrar esto diciendo que a mí me parece que hay algo muy propio en lo que es la precariedad y la construcción, como por ejemplo los parrones, las fondas, elementos construidos con muy pocos elementos. Lo mismo aparece y comparece en Valparaíso, ¿verdad? También hay una cosa como de desorden que me parece que queda y es parte de nuestro paisaje. Y quiero decir, para cerrar, la palabra sugiere y la imagen confirma dos relatos complementarios para poder reconstruir las visiones pretéritas. Cuando un elemento, en el caso mío de la pintura como documento, cuando un elemento, situación o característica se repiten, la imagen se puede ratificar como documento. La pintura como campo expandido de la crónica y de la descripción literaria. El color aporta a la atmósfera que expresa cada paisaje. No se han pintado los desastres, ni en la cordillera ni en el mar, ni en los asentamientos humanos. Pareciera que la pintura no aguanta el sufrimiento o la angustia. Vistos por los pintores visionarios y precursores, los paisajes y sus componentes más pintados permiten acercarse a lo que identifica a Chile, los lugares, los momentos simbólicos y el ser chileno. La precariedad como característica y como costumbre. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Romy, por la invitación y agradezco también a la Escuela de Arquitectura por la posibilidad de este diálogo interdisciplinario aquí en la Católica. Yo voy a dar la charla sentado porque, como diría la magistral, estoy trascordado, entonces necesito de vez en cuando el torpedo, ¿no? Yo quisiera comenzar dando a conocer algunas definiciones generales de paisaje, tal como lo hizo Cristina. Y desde luego estas definiciones de paisaje tienen que ver con el problema de investigación sobre el cual yo he trabajado durante estos últimos años. Y mi problema de investigación básicamente consiste en ver cómo la literatura, específicamente la narrativa chilena, construye imaginarios nacionales a través del paisaje. Estoy pensando en nación desde un punto de vista no esencialista, es decir, nación como una comunidad imaginada en términos de Benedict Anderson, una comunidad que tendría su origen en una comunidad lectora dada la invención de la imprenta. En fin, la nación como una construcción cultural histórica de la modernidad, ¿no? Y desde luego el paisaje participaría en esta construcción cultural histórica de la nación. Todos sabemos las relaciones etimológicas entre la palabra país y la palabra paisaje. Y lo ideológico estaría en que el paisaje, al modo de un disfraz o de un engaño, presenta a la nación como naturaleza, como una realidad ahistórica, como una esencia inamovible, ¿no? Gracias al paisaje, el ser chileno, ¿no?, parecería ser una cuestión natural, esencial, cuando finalmente es performance y es artificio.
Gracias. Bien, con respecto a las definiciones, lo primero que me gustaría indicar es que el concepto y la experiencia de paisaje tiene que ver con una modernidad temprana, una modernidad que ya adelanta la creación de los Estados-nación. Y un hito clave para establecer esta asociación entre paisaje y modernidad es el ascenso del poeta Petrarca en el siglo XIV al monte Ventós, ¿no? Al parecer sería un hecho sin precedentes porque Petrarca sube el monte sin un fin práctico para dejarse inquietar, al menos momentáneamente, por la vista panorámica que logra desde la cima. En el siglo XIX, Burckhardt dijo que Petrarca era el primero que había visto la naturaleza en sí misma, ¿no? Logrando contemplar su belleza, y esa lectura, desde luego, puede ser un poco exagerada, se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y hoy día leemos más bien este ascenso de Petrarca como una alegoría de la peregrinación cristiana, pero siempre queda la idea del paisaje como experiencia de mundanidad. Y esta supuesta mundanidad del paisaje conlleva una superación, entre comillas, de la interioridad agustina. San Agustín, en el siglo IV, en su obra Las Confesiones, en el libro 10, dirá lo siguiente: y los hombres van a admirar las cumbres de los montes, las olas del mar, el vasto curso de los ríos, el circuito del océano y el movimiento de los astros, y se olvidan de sí mismos. Es decir, San Agustín negaría el paisaje en pos de la introspección. No explora el mundo al modo de un viajero, sino el interior de nuestros corazones, donde residiría íntimamente Dios. La siguiente. La segunda definición pone en vinculación el paisaje con la geografía. Jacques Humboldt, en su obra Cosmos, incorpora el término paisaje al discurso científico, incorporación que afianza una asociación entre estética y ciencia, asociación que, según la hipótesis de Claudio Minca, consolida una burguesía liberal y triunfante a lo largo de todo el siglo XIX. Pero en un contexto postmoderno o en un contexto postestructuralista, yo diría que el paisaje permitiría romper la fuerte asociación existente entre geografía y territorio. Estoy pensando territorio en términos de teoría Guattari, es decir, como una serie de agenciamientos que se llevan a cabo en un espacio y en un ámbito determinado. Por ejemplo, nosotros no hablamos de terreno nacional, sino de territorio nacional. Territorio porque hay agenciamientos tales como soberanía, problemas limítrofes, administraciones. Esto parece que se acabó, ¿no? ¿Me oyen o no? Gracias. Administraciones comunales, provinciales, regionales, etcétera, ¿no? El paisaje entonces abriría una posibilidad de pensar en una geografía desterritorializada, es decir, en una geografía abierta a salidas, a fugas, a multiplicidades, a espacios e identidades en permanente tránsito, tal como diría desde la geografía María Teresa Herner. La siguiente. Y para ser también educado, yo creo que hay que incorporar la definición con la cual fuimos convocados para el día de hoy, ¿no? El paisaje como resultado de la articulación entre naturaleza y asentamientos humanos. Me parece una lúcida definición porque pone sobre el tapete la cuestión de la intervención espacial, que será clave, como veremos en un momento más. Sin embargo, yo debo reconocer que aceptar esta definición me supuso un proceso a lo largo del cual tuve que superar ciertos prejuicios.
Y esos prejuicios tenían que ver con mis lecturas sobre teoría del paisaje, que no han sido tantas ni tan sistemáticas tampoco, pero estaban contextualizadas en mis investigaciones y eran lecturas tremendamente culturalistas. Por ejemplo, Javier Maderuelo insiste en el carácter cultural del paisaje, va a decir que el paisaje es una construcción que de hecho no ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad. Alain Royer, en su famoso tratado, va a definir paisaje como reconocimiento y artealización, es decir, considerando un registro más o menos ilustrado, un sujeto reconoce en un espacio una imagen paisajística registrada en su memoria y en su acervo cultural. Por ejemplo, una persona sale de su casa, ve el potrero, ve el cerro y reconoce en el cielo del fondo las nubes tan características de la pintura de Poussin que ustedes tienen a su derecha. Ahora, yo creo que esta experiencia no es tan universal. Yo personalmente lo encuentro un poquito ciútico, porque si yo voy a la plaza, ¿no?, y veo un conjunto de árboles, yo no estoy diciendo, oh, esto es un coro, ¿no? No, eso lo dicen los personajes algo relamidos, por ejemplo, de la novela Casa de Campo, ¿no?, de José Donoso, que se ha leído por lo demás como novela paródica. A lo que quiero llegar es que hay aportes que flexibilizan, ¿no?, estas definiciones extremadamente culturalistas del paisaje. Por ejemplo, Terry Littleton, pensador neomarxista de la escuela de Birmingham, va a trabajar dialécticamente la oposición cultura-naturaleza para flexibilizarla, indicándonos que la naturaleza, a diferencia de lo que nos ha enseñado la tradición metafísica, es tremendamente cambiante, ¿no?, tanto como la cultura. Los ríos, por ejemplo, pueden cambiar de cauce. La naturaleza, tendría su propia historia. Así fue durante siglos, ¿no?, la historia natural. Y desde luego, la mirada es un recurso sin el cual el paisaje no podría existir. Y nuestros modos de mirar son, desde luego, históricos. No siempre hemos mirado de la misma manera. Se trata de una mirada activa, porque jerarquiza, prioriza, reconfigura, interpreta y resignifica, pero jerarquiza, prioriza, interpreta y jerarquiza y resignifica, algo que ha sido ya dado, ¿no?, algo que ha sido ya gratuitamente dado. La naturaleza. No, todavía no. Gracias. En ese sentido, creo que el paisaje podría ser consumación de la naturaleza, consumación de lo dado, y, considerando los aportes de Auerbach, podría ser el paisaje siempre alegórico, porque su significado está en aquello que lo antecede, ¿no?, la naturaleza. Ahora sí. Bien, yo creo que manejar estas definiciones también más flexibles, donde la naturaleza y la cultura tendrían la misma importancia, el mismo peso, tiene que ver también con nuestras experiencias personales de paisaje que un investigador debe o debiese, la verdad, considerar. Y la experiencia que yo quiero compartir con ustedes es la de los incendios que sufrió nuestro país durante este último verano. Durante esta catástrofe, la prensa registró un lenguaje coloquial que es tremendamente interesante para nuestro problema, porque la gente que estaba asustada, que estaba aterrada, alterada, habló, por ejemplo, de paisaje apocalíptico, habló de paisaje dantesco, e incluso habló de paisaje del Holocausto. Es decir, la actividad cultural en esa experiencia de paisaje fue tremenda. Las expresiones dicen reconocer en los incendios textos bíblicos como el Apocalipsis e incluso el infierno de la Divina Comedia, aunque muchos de esos entrevistados nunca hayan leído al Dante, ¿no? Entonces eso fue tremendamente interesante. A lo que voy es que el paisaje está en esa interpretación dantesca, en este caso,
pero hubo una interpretación porque algo fue gratuitamente dado, y lo que fue gratuitamente dado fue la acción del fuego, dramáticamente, ¿no?, sobre un espacio, sobre la tierra. La siguiente. De alguna manera, ¿no es verdad?, el paisaje entonces, insisto, se configura en esta interpretación, ¿no?, sobre una tierra que es vieja y nueva a la vez, ¿no? Una tierra, un espacio que ya presentaba, desde luego, novedades sujetas a interpretación. Por ejemplo, las quebradas estaban vacías, puesto que la masa arbustiva no sufre de una combustión casi total. Ya no vemos tralgüenes, ni guañiles, no es verdad, ni coyiguayes, ni nichay, densificando el espacio e interrumpiendo el tránsito de nuestra mirada sobre la superficie de los cerros. Entonces las quebradas, al estar vacías, generaron un efecto óptico, ¿no? Las comenzamos a ver mucho más anchas que antes. La siguiente. Al mismo tiempo, la acción del fuego nunca es completamente homogénea, por lo tanto hay árboles más grandes, ¿no es verdad?, como los molles o como los quillales, que solo se chamuscan, de tal manera que la gama cromática va variando de los negros y grises que vimos en la fotografía anterior a los ocres, por ejemplo, de los boldos, que se resisten a perder sus hojas pese al calor de las llamas. Y esta gama cromática va complejizándose porque a los pocos días los litres comienzan a brotar con una fuerza enorme, ¿no?, y con un verde agua desde abajo. Y en fin, y llega un momento en que no sabemos si esa complejidad cromática es de la naturaleza misma o de nuestra mirada culturalmente activa e interpretativa. Bien, para ir entrando un poco en terreno y respetar los tiempos, me gustaría indicar algunos problemas metodológicos que yo tuve en mi investigación. Y el primer problema metodológico fue establecer una vinculación interdisciplinaria entre paisaje y literatura, cuando el paisaje tiene un soporte predominantemente visual y la literatura está compuesta de un lenguaje verbal. Los aportes de Berg fueron en ese sentido tremendamente iluminadores para mí, porque Berg indica que para que una cultura maneje el concepto de paisaje tienen que existir ciertas condiciones, y una de esas condiciones es la existencia de una literatura que cante o alabe las bellezas de la naturaleza y sus espacios. En segundo lugar, es importante indicar también que el paisaje al interior de una novela o de un cuento figura en términos de descripción. La descripción es el tipo textual que yo trabajo, y esta descripción verbal, paisajística, tiene algunas características según el corpus que yo he trabajado. En primer lugar, ya a partir del siglo XIX, es una descripción que goza de una autonomía con respecto a la retórica clásica. Todos sabemos, la verdad, que los tratados, por ejemplo, de Cicerón, de Quintiliano, son retóricas preceptivas, nos daban técnicas de cómo describir el espacio. De ahí esos lugares comunes o tópicos como el locus amenus, ¿no?, o el locus agrestris. Pero esta autonomía de la descripción con respecto a la descriptio clásica no tiene que ver con una caducidad de la retórica, sino más bien con la enorme importancia que empieza a adquirir para la literatura el discurso científico. Podríamos incluso definir el realismo literario del siglo XIX como una simulación del discurso científico, tal como lo dice Roberto Echavarría. En segundo lugar, esta descripción verbal paisajística es testimonial. Siempre supone un sujeto determinado que mira un espacio determinado en un momento determinado y desde un determinado punto de vista. En ese sentido, el paisaje es el resultado de la mirada del testigo que la literatura indudablemente va a ficcionalizar. Finalmente, este lenguaje descriptivo genera un efecto visualizante, ¿no? Genera una ilusión. El objeto referido
por la descripción es como si apareciera ante nuestros ojos, ¿no? Eso ya lo dice las retóricas clásicas de Aristóteles, ocupa la palabra energeia, que podría traducirse como un efecto visualizante, ¿no? Lo que el diccionario de términos poéticos de Princeton, de la Universidad de Princeton, habla de vividness, ¿no? O sea, la descripción verbal es capaz de generar una claridad y un brillo ante los ojos del lector. Pero es una ilusión, es un efecto, una simulación, un artificio. Y pongo aquí como ejemplo un pasaje de la novela La Voluntad. No es de un autor chileno, sino de Azorín, escritor de la generación del 98, que le debemos por lo demás el descubrimiento del paisaje español. Y el pasaje dice lo siguiente: la niebla se extiende en larga pincelada blanca sobre el campo. La siguiente, por favor. Es decir, el lenguaje verbal siempre quiere parecerse al lenguaje visual o pictórico, se disfraza del lenguaje pictórico a tal punto que habla de pinceladas, se describe un paisaje como si fuese un cuadro, y el lenguaje de esa descripción no es otra cosa que una éfrasis de ese supuesto cuadro. La siguiente. Bien. Ahora me gustaría ya presentar un poquito el corpus con el cual yo he trabajado para no alargarme tanto. En primer lugar, yo trabajé algo de paisaje del siglo XIX como un recurso a través del cual los discursos fundacionales utópicos construyeron la nación no según un modelo republicano. Debo decir que nuestra novela fundacional, Martín Rivas, de Alberto Bresgana, es bastante desatenta al paisaje, pese a las descripciones de la Plaza de Armas. Sin embargo, Bresgana publicó, después de la Revolución de 1891, una novela titulada Durante la Reconquista, que yo he llamado en otros contextos novela refundacional, porque intenta restaurar un sentimiento patrio colectivo en una comunidad nacional altamente dañada, ¿no?, por la guerra civil del 91. Aquí, básicamente, en Bresgana, el paisaje es el Valle Central, el Valle de Santiago, con la cordillera de fondo, escenario para la acción del Ejército Libertador. Y también, en esta novela, la intervención de la variable de clase social, ¿no?, es feroz. En un minuto hay un pasaje en el cual hay dos personajes en el lecho del río Mapocho, más o menos a la altura del puente Calicanto. El personaje que goza de una posición social privilegiada mira hacia el oriente, enfrenta la cordillera y la ve, la contempla como un paisaje imponente, mientras el segundo personaje, quien está cargando bolones en una carreta, según el narrador no ve nada, no puede ver paisaje, puesto que carece de ocio. Entonces esto es bien interesante, porque en Bresgana el paisaje no es un recurso que garantice del todo una comunión nacional, como si lo fue la pulsión erótica y la institución matrimonial, ¿no?, en el Martín Rivas, ¿no?, porque el matrimonio en Martín Rivas alegóricamente representa la nación. En cuanto a pintura, un paisaje fundacional ha sido identificado en esta pintura de Ciccarelli, ya conocida por todos, en 1853, vista a Santiago desde Peñalolén. Solo diré que para Catalina Valdés, este pintor europeo autorrepresentado, el mismo Ciccarelli, se enfrenta ante un espacio vacío de referentes que debe ser llenado con un orden oficial. Y yo diría con un orden civilizado, ¿no? Digo civilizado porque la oposición, civilización-barbarie, es tremendamente operativa durante el siglo XIX latinoamericano. Recuerden que la obra fundacional de la Argentina se llama Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no?, de Sarmiento, quien posteriormente será presidente de la Argentina. Valdés entonces habla de un principio eurocéntrico y neoclásico en esta pintura. Esta vista del Valle de Santiago manifiesta también lo que Alfredo Jocelyn Holt denominó tautológicamente la centralidad del Valle Central,
imagen con la cual identificamos Chile en su totalidad, en su diversidad. Se trata también de un valle que en cierta medida garantiza el orden hacendal, si nos fijamos en los límites de los potreros, ¿no?, que cuadriculan el plano. Aquí yo creo que la intervención agrícola, la siembra, ¿no?, también puede estar sujeta a múltiples interpretaciones. La siguiente. Sin embargo, sabemos que Ciccarelli no cultivó la pintura de paisaje de manera abundante. Pereira Salas nos indica que este pintor más bien se dedicó a la pintura ornamental del interior de iglesias, ¿no? Al mismo tiempo, si revisamos su discurso de la fundación de la Academia de Pintura, institución fundada bajo el gobierno de Bulnes, como sabemos, y de la cual Ciccarelli fue su primer director, no encontramos, sí, expresiones de admiración ante nuestra geografía nacional, pero no encontramos un programa de pintura de paisaje, ni mucho menos. Ni siquiera aparece el término paisaje mencionado en el discurso de la fundacional de la Academia. Ausencia que también podría entenderse por el castellano de la época, ¿no? Pocos años antes, el castellano no había incorporado del todo el término paisaje. Fíjense ustedes que en 1843 Madrazo, al escribir, al producir el inventario de la colección del Museo del Prado, casi no va a ocupar el término paisaje, ¿no? Él prefiere ocupar el término vistas. Ahora bien, son alumnos de la Academia que se rebelan ante los principios de esta institución quienes van a producir, ¿no es verdad?, mayoritariamente un paisaje pictórico en Chile. Para muchos un paisaje romántico, para otros no. Aquí tenemos a Antonio Smith, nuevamente lo presento, ya lo había presentado Cristina, Santiago desde Peñalolén de 1875. Y este pintor, pese a su rebeldía, repite el gesto de su maestro. Nuevamente vemos este valle central que unifica y contiene la diversidad territorial de Chile. Vemos el álamo como especie introducida que traza los límites a modo de cercos. El álamo parece que sale una y otra vez, ¿no? La Alameda de las Delicias, etcétera, etcétera. Y vemos también esta pose de los dos personajes que miran, instalados en la cima para garantizar un paisaje panorámico. Así es. Y hace 2 semanas atrás yo bajé de la ladera sur esta fotografía y al parecer el mirar desde la cima es un gesto paisajístico tan fundacional que no lo podemos olvidar a la hora de representar el Valle de Santiago previo a los procesos de urbanización. Aquí vemos a un señor con su perro que mira lo que actualmente es la comuna de Lo Barnechea y de Las Condes, en la cima de uno de los cerros aledaños al Cerro Providencia. También trabajé autores criollistas de las primeras décadas del siglo XX. Básicamente este criollismo nos ofrece un paisaje pintoresco, no solamente por lo agreste, sino también porque resalta el color local a tal punto que genera una identificación, ¿no?, en el lector nacional. Se trata además de un paisaje criollista pintoresco que va a integrar nuevas realidades. A diferencia del siglo XIX, ¿no es verdad?, que el paisaje y la nación se configura desde las élites, en el criollismo ya son básicamente voces mesocráticas en su gran mayoría, ¿no?, las que van a realizar van a construir este imaginario paisajístico y nacional. Recuerden en Ciccarelli, ¿no es verdad?, la pinta de Ciccarelli con su sombrero de copa y todo eso, ¿no? Aquí ya no lo vamos a ver salvo en casos menores. He trabajado con algunos representantes, Federico Gana, autor de Días de Campo, relatos tremendamente interesantes porque el personaje narrador, que es el patrón, observa y describe el campo siempre estando montado el caballo, ¿no? Entonces siempre mira desde lo alto. Vemos la zarzamora, vemos el álamo, ¿no?, vemos el muro de adobe medio derruido, la siembra, el calor de marzo, etc.
También trabajé con Mariano Latorre, autor de Sursurita, y Marta Brunet, quien tiene una explicación maravillosa por las quebradas, ¿no? Gracias. Bueno, ¿cuáles serían las características de este paisaje pintoresco que el criollismo, la escritura, la narrativa criollista nos ofrece? En primer lugar, se incorpora al sujeto popular campesino con sus respectivas hablas, cosa que no habíamos visto en el siglo XIX. En el siglo XIX, en ese sentido, está la formulación de un imaginario nacional totalmente de élite. Hay una diversidad de paisajes. Ya no vemos solamente el valle y la cordillera, sino también los rubros costeros, por ejemplo en Sursurita, ¿no?, de Mariano Latorre, una abundante toponimia que te garantiza la verosimilitud del relato, y finalmente, esto es completamente novedoso, una mención de la flora y fauna endémica, novedoso en literatura, ¿no? Y con respecto a esta última característica, yo me atrevo a decir que la literatura se adelanta al diseño de jardines y parques en Chile si aceptamos la afirmación de que Prager fue el primero en incorporar flora endémica a sus diseños. Afirmación que, la siguiente por favor, que debiese, los especialistas tal vez la podrían, ¿no es verdad?, revisar, porque pienso en el Parque de Lota. Yo no conozco el diseño original del parque, pero sí hoy uno puede ver presencia de flora nativa, básicamente peumos, ¿no?, en las quebradas periféricas al parque. Pero pienso sobre todo en el trabajo de Cánova, quien diseñó el parque de la Hacienda de los Valdés en Cunaco, en el Valle de Colchagua, y él aquí sí incorpora la palma. La dispone de una manera muy clásica, ¿no? Ojo con el boj a los pies, pero está la palma. Ahora, la palma, la palmera también siempre tiene un aire exótico. Yo creo que es una especie muy compleja, ¿no?, y que da mucho para pensar desde un punto de vista del paisaje. Bien, y finalmente yo he trabajado con narrativa de la segunda mitad del siglo XX. Trabajé con un corpus literario más o menos variopinto, puesto que se presenta un autor muy canónico como José Donoso y otros más periféricos dentro del campo cultural como Mauricio Baqués y Adolfo Kuh, quien también fue pintor y cultivó muchísimo, ¿no?, el paisaje. En todos ellos el paisaje figura básicamente como un jardín. Y yo sé que es muy complicada también la relación, teóricamente hablando, la relación entre paisaje y jardín, pero yo me apoyé en los aportes de Anderman, quien dice lo siguiente: el jardín es entonces la modalidad más radical del paisaje, mientras éste, en la mirada del viajero, encuentra o forja un orden momentáneo e irrepetible en el entorno que se le entrega para transformarse en imagen. El jardín propone dotar esa imagen de permanencia, forjarla como sitio, como lugar. De estos jardines de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX, solo quiero decir tres cosas para no alargarme. La primera, la mirada de quien ve y describe el jardín está constantemente interrumpida o entorpecida por elementos externos que irrumpen, como por ejemplo la oscuridad. Son jardines que ya no se ven del todo y por lo tanto no se pueden describir de una manera ultra determinada o según la usanza realista, ¿no? Esta idea de la mirada entorpecida, desde luego no la inventé yo, me hubiese encantado, sino que es un tema que trabaja Víctor Stoichita en la pintura impresionista. Aquí en esta obra de Manet vemos cómo la reja y el humo entorpecen la decodificación visual del ferrocarril de la estación de Saint-Nazaire en París, que tanto la niña como nosotros intentamos mirar. La segunda característica consiste en que estos jardines serán descritos como ruinas, pero no son estas ruinas pintorescas que acompañan anecdóticamente el jardín paisajístico, ¿no? No tiene nada que ver con esa ruina que fue tema de discusión epistolar entre Lady Marlborough y Kent a la hora de diseñar los jardines del Palacio de Blenheim,
Se trata de ruinas reales, por decirlo de algún modo, y desde los aportes de Walter Benjamin podríamos pensar que esta ruina, este jardín ruina, es alegoría de la historia, pero no una historia pensada, definida como un devenir progresivo conducente a un estado de mejoramiento, sino más bien la historia como catástrofe, la historia como fragmento, la historia como ruina, ¿no? Recuerden, Benjamin se suicida durante la guerra, pensador judío, etcétera, ¿no? Está en un contexto histórico tremendamente complejo y tremendamente tenso. Esta historia como ruina, como fragmento, estaría remitiendo a una ausencia. ¿Cuál ausencia? Creo yo, la de la nación pensada según las usanzas decimonónicas, es decir, la usanza fundacional, o la nación dibujada, pintada, descrita según la usanza criollista pintoresca. Y finalmente, la última característica que le atribuyo es la presencia de la muerte. Yo he llamado a estos jardines no descritos en la narrativa de la segunda mitad del siglo XX jardines de la muerte, porque en ellos el sujeto nacional, el ser chileno, tiende a fragmentarse, tiende a diluirse, a desenmascararse, a morir, ¿no? Y desde luego la matriz de estos jardines que ya no se ven del todo y que por lo tanto ya no se pueden describir del todo, está en una novela de Lampedusa, ¿no? El gato pardo. Aquí Lampedusa describe el jardín de la siguiente manera, leo la cita y con eso termino. Era un jardín para ciegos, la vista era ofendida constantemente, pero el olfato podría extraer de todo él un placer fuerte, aunque no delicado. Muchas gracias.